La serie que siempre hacemos de resúmenes del año en los distintos grupos y categorías de noticias, tenemos el privilegio nuevamente de estar ante ustedes en lo que constituye ya el año número 50 de este servidor en los medios de comunicación de Puerto Rico. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes los que se preocuparon, indagaron por mi salud. El lunes fui intervenido a una operación quirúrgica donde me hicieron lo que se llama un reemplazo de medias rodillas y ya me ven aquí. Ya de hecho ayer ya estábamos trabajando y al aire. A todos ustedes, en primer lugar, todos ustedes que tengan problemas con sus rodillas, no lo aplacen. Yo lo dejé y necesitaba hacerlo mucho antes. Uno le tiene miedo, no hay que tenerle miedo absolutamente. ¿Por qué? Porque el movimiento es la clave de que usted pueda durar muchos años y disfrutar de su vida. Y si usted no tiene movimiento y no tiene sus piernas, pues obviamente va a durar mucho menos. De manera que es clave para la longevidad. Tengo que agradecer primero no solamente a excelentes cirujanos que tuve de ortopeda, sino a mi esposa, porque esto es algo que hay que llevarlo todo el tiempo. Mire, usted necesita un coach todo el tiempo. Y para que entienda cómo es la recuperación, la operación es lo fácil. Y a usted lo duermen, usted a ver pajaritos y a roncar hasta que se despierta. Y después le ponen un montón de fármacos y usted no lo sienta. Esto fue, qué porquería. Cuando se va el efecto de los bloqueos y de la anestesia, entonces es donde empieza, donde aprieta la tuerca el dolor, que es generalmente 2 o 3 días. Tampoco hay que tenerle miedo, porque para eso le dan una serie de medicinas a usted que le van a aliviar el dolor en lo que hace de transición. Pero eso requiere 2 cosas importantes. Esto se lo digo para que lo sepan. Primero, un tratamiento continuo de compresas de hielo. El hielo es lo que baja la inflamación. Y obviamente también una dieta especial que le ayude a hacer colágeno. Y segundo, eso es cada 2 horas prácticamente. Usted tiene que estar 40 minutos con hielo y si puede todo el tiempo. Ahora mismo yo no tengo la compresa, pero cuando salga del programa vuelvo de nuevo. Y segundo, requiere un fiel cumplimiento con lo que es el protocolo de medicina, y son como 9 que le dan. Y en segundo lugar, las terapias. Afortunadamente yo vivo en un lugar donde he tenido la suerte de que tengo terapistas, enfermeros que vienen continuamente a la casa, dan apoyo, pero lo van a obligar a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque es el ejercicio lo que lo va a sanar más rápido. Y la inflamación, después que se va el dolor, entonces la inflamación, y entonces usted entra dependiendo como los atletas. Así que con eso les hago el cuento largo más cortito. Pero si usted tiene problemas con la rodilla, ya sea el menisco, ya sea que le tienen que poner una rodilla biónica, no le tenga miedo al bulto. Es sencillo, pero requiere dedicación. Así que ya lo saben. Y a mi esposa Nora y a todos ustedes que han estado pendientes, eternamente agradecidos. Ok, vamos a las noticias de hoy. Y no vamos a entrar mucho en los chismes diarios. Mr. Trump empezó el 26 como terminó y empezó el 25, dominando la política global, nacional y boricua todo el tiempo. Como la prensa puertorriqueña es independentista y es nacionalista, no le va a contar a ustedes un montón de cosas que están pasando. Miren lo que está pasando ahora mismo. El régimen de los ayatolas está a punto de caer. Obviamente, uno de los golpes que le han dado es el haber desenchufado el sistema que tenían de mandar petróleo venezolano para allá para que ellos lo revendieran
a Rusia y a China. Trump se lo acabó y obviamente a las grandes ciudades de Irán en este momento están con la gente tirada a las calles en contra de los ayatolás. Usted no va a ver eso en la prensa puertorriqueña mucho porque los ayatolás e Irán son socios de los independentistas comunistas de Puerto Rico y cualquier cosa que afecte esas alianzas o que las haga ver mal, pues no lo va a ver. A la misma vez, hoy el gobierno venezolano todavía, el régimen de los narcotraficantes y secuaces que dejó Maduro, está soltando los presos políticos. Trump les dio órdenes de cerrar el Helicoide, que es el centro de torturas y donde asesinaban los disidentes y los prisioneros políticos, y ya comenzaron a liberarlos porque los monos saben el palo que trepa. Trump también se dejó de chiquita y retiró a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que mediante tratados o pactos tenía Estados Unidos, incluyendo 31 de los grupos estos que están dentro de la Organización de Naciones Unidas y que por supuesto, ¿quién pagaba todo eso? Mr. Trump. Esto es una retirada estratégica que hace tiempo debieron haber hecho. Si la ONU lo que quiere es politiquear, que politique, y antiamericano, que politique con el dinero de otros, no con el dinero de nosotros los contribuyentes americanos. Y les quitó el enchufe. Así que para que vayan viendo cómo va la cosa, obviamente les ha dado un término para cortar relaciones con China, con Rusia y con Irán y con Cuba. Hoy un avión cubano trató de entrar y le dijeron no nines para otro lado y no pudo entrar al aeropuerto de Maiquetía, que es el aeropuerto de Caracas. De manera que así están las cosas. Doña Delcy Rodríguez, la que supuestamente sustituye a Maduro, está todos los días reportándose con el canciller Marco Rubio, todos los días. Estamos haciendo esto y lo otro y esto, no te apures, danos tiempo es lo que le dicen. Y como yo les dije a ustedes, estos procesos, ya aprendimos esto de Panamá con Noriega y de Granada en el 83 con Bishop. La transición toma tiempo. Y tarde o temprano, una vez Estados Unidos interviene bajo la doctrina Monroe, y lo ha hecho en los últimos 40 años, el proceso de transición es lento. Transición hacia la democracia. Y esa transición se va a dar. Tarde o temprano, los narcogangas no van a estar allí. Delcy lo que quiere es coger los billetes. De hecho, Maduro transfirió a bancos suizos cerca de 180 millones en oro. En oro. Todos están millonarios. Y todos los que quieren es, bueno, ya perdimos la guerra. Todos esos bates lo que quieren, ya saben que perdieron, que tarde o temprano van a tener que entregar. Y usted dice, ¿por qué Trump no le metió las tropas? Primero, porque no tiene las tropas para controlar. Él lo puede hacer de otra manera, con bombazos, con amenaza de sustraerlo, de irlo a secuestrar y se lo lleva. Y ellos saben. Por lo tanto, va a haber un periodo de transición en el cual, si Dios quiere y todo sale, va a haber una apertura a elecciones en Venezuela y los venezolanos pueden ejercer su derecho de autodeterminación. Lo que sí queda claro es que el petróleo se queda o regresa a los dueños, que eran las empresas americanas, y que va a haber un bloqueo de parte de Venezuela a China, a Rusia, tanto en términos de defensa como en términos estratégicos de producto. Eso para que vayan entendiendo. Noti1
es el único medio en Puerto Rico que le está diciendo la verdad. Lo venimos diciendo hace 25 años aquí en La Mirilla. De manera que todo lo que dijimos ha salido. Obviamente Juan Dalmau está en brote, está histérico. Dice, están utilizando esto para la política barata. Eso quiere decir una admisión que le ha dolido y le está costando votos las alianzas con el comunismo y el narcoterrorismo. Le está costando y lo sabe. Miren, estos no son buenos tiempos para los independentistas comunistas. Primero, se casaron con el diablo. Y eso tiene un costo en una sociedad conservadora y cristiana como Puerto Rico. Y le ha abierto los ojos a un montón de gente que votaron por ellos ciegamente sin saber realmente lo que representaban. Este año se fuñó Hamas. Ya hay paz en el Levante, por lo menos una paz armada, pero está ahí. Y Hamas mire, derechito. Hezbollah, que era el grupo terrorista que opera desde Líbano, pago por Irán, se fuñó. Todos son aliados del independentismo y del socialismo puertorriqueño. Los ayatolas están a punto de caer. Maduro está en un hotel exclusivo en Nueva York. Los comunistas de Chile cayeron. Los comunistas de Argentina cayeron hace rato. El cuento cubano de que no tenían militares, ni que estaban interviniendo, ni chupando de la teta del petróleo en Cuba, se les cayó. Y todo este cuento del militarismo, de por ahí nos van a bombardear, todo esto han quedado como unos ridículos y unos soberanos e imbermes idiotas. Y eso les ha costado. Porque el único partido, como yo les decía ayer aquí, que en realidad ha tenido una política pública correcta en contra del comunismo, en contra del socialismo, a favor de la libertad en todas las naciones latinoamericanas, en defensa de los cubanos, del pueblo cubano, en defensa del pueblo venezolano, ha sido el PNP. Porque el Partido Popular, de que sí la invitó de VIP a Chávez, se ha hecho una mogolla. Y el huevito ha dado más tumbo, ustedes lo saben. De nuevo, probando lo inepto que es para cualquier puesto y lo inmaduro. Así que eso les debe dar una idea de lo que está cocinándose a nuestro alrededor. ¿Y por qué les digo esto? Porque todas esas políticas inciden. Mire, ahí está la ACLU, que es el brazo comunista legal pago con NGOs y todos los fondos, a todo lo que da, de los independentistas en Puerto Rico, diciendo que los militares violan nuestros derechos y amenazan nuestra vida. Oiga, en Puerto Rico hay 300,000 veteranos. Muchas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están compuestas por puertorriqueños, oficiales y soldados. Ese cuento no nos van a hacer jamás, pero ellos se lo creen. Y entonces lo repiten y lo repiten. Usted ve los telediarios y eso es propaganda comunista de arriba a abajo. Por eso le dije, desconchúfrense, viva feliz. Póngase con Noti1, que nosotros los enteramos. No tienen que comprar el periódico, no tienen que leer el periódico, no tienen que ver telediario, nada de eso. Vamos a lo otro, y les recuerdo, esta cuestión de Trump retirarse de 66 organizaciones internacionales no es nada nuevo. El año pasado, cuando llegó, retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Si eso es bueno o es malo, eso es otro cuarto de hora. Pero Trump lo que hace, lo que dice generalmente. Hay locuras que utiliza meramente para poner presión, lo que se llama el gorileo del negociador, como es Groenlandia, la estadidad para imponer la estadidad a Canadá. Todo eso son cuentos peregrinos, pero hay que entender lo que está pasando. Vamos a ir a la política criolla. Ustedes escucharon a Tomás Rivera Schatz ayer con nuestro Peter Miller.
hoy en la mañana en otros radiodiarios y lo escucharon también con Carmen. El tiburón va a confirmar los nominados de DACO, PRIX y Agricultura. Va a empezar suavecito, como seda. ¿Por qué? Por una razón lógica. Primero, no hay ninguna querella ética, no hay ninguna razón que impida esos nombramientos. En segundo lugar, es deber de la legislatura, del partido de la gobernadora, proveerle los mecanismos y los nombramientos que ella haga para que ejecute su política pública y después no venga a decir, no, es que me los están bloqueando todo. Así que van a ser confirmados. Esa es. Lo otro, la gobernadora Daco mete la pata y tiene un acierto. En primer lugar, por legislación ya aprobada por el PNP. Creo que el proyecto es de Rodríguez Aguilo. Ahora va a velar por el cumplimiento de que no haya estafa ni sobrecargo en las medicinas. Bien, vamos a entender una cosa. Yo siempre les he dicho a ustedes que yo toda la vida he estado en contra de DACO. Eso es una organización. Las leyes del mercado deben coger solas. Y la competencia. En Puerto Rico hay farmacias a todo lo que da. Más lo que son los costos impuestos por el CMS, que es Medicare, Medicaid. Ya automáticamente controlan el precio de las medicinas en muchos sentidos. Hay muchas que son exorbitantes, pero eso no es culpa del gobierno de Puerto Rico. Ya viene en el mercado y Mr. Trump está negociando con las farmacéuticas para ir bajando los costos. Pero yo implotaría el DACO completo, eso no sirve para nada. Pero ya que está ahí y lo quieren tener, pues obviamente está para defender el derecho del consumidor. ¿Y qué es lo que hicieron? En vez de defender el derecho del consumidor, hay una primera metida de pata. Ustedes saben que los productores le cobran a usted un sobrecargo cada vez que le venden un ticket que dice Producer Fee. Es un asalto. Primero es innecesario, porque quien debe pagar el Producer Fee debe ser el espectáculo, que le paga al productor, ¿verdad? Debe estar en la taquilla ya incluido. Bueno, pues pasaron un proyecto, ¿verdad? Un proyecto no, una orden de la pasada secretaria, Valerie Rodríguez, diciendo, esto es una duplicación, esto no puede ser. ¿Qué hace el nuevo secretario? Lo echa para atrás y permite que los productores se harten. En realidad, DACO no debiera existir. Y el que quiera comprar un boleto, lo compra a sobreprecio y si no, no lo compra. Pero habiendo existido esto, que venga un gobierno, o sea, como que venga este DACO a venir a echar para atrás una medida que protege al consumidor, es una metida de pata. Es darle una clavada al consumidor para favorecer al productor de espectáculos. Sabrá Dios qué cabildero está envuelto ahí o quién metió la mano para proteger eso. Pero eso está mal. Está mal en principio y queda mal. Apesta a traste y atrás le apesta. Las dos. Sin embargo, pues van a fiscalizar que el precio de las medicinas sea conforme a lo que aguante el mercado. Bueno, pues mientras DACO esté ahí, muy bien. La buena noticia se las voy a dar porque se las he venido diciendo. Yo les leía a ustedes las estadísticas cada 2 meses de los apagones, la duración, y le decía, esto está mejorando poco a poco. Y lo interesante es que la prensa, todo es Luma y el gobierno, Luma no controla las generatrices, genera tampoco las puede controlar mucho porque son cafeteras inservibles.
que se rompen a cada rato. Pues lo que le dijimos fue confirmado hoy por el Nuevo Día. Reparaciones de Luma y Genera disminuyen los apagones de relevos de cargo. Esto no es Jennifer González. Son las propias empresas haciendo lo que tienen que hacer. En el verano del 25, los apagones fueron una sexta parte de lo pronosticado y entre mayo y octubre. Pero las generatrices continúan en estado crítico porque no se han liberado los fondos para arreglarle, porque mientras no se haga el ajuste de deuda de la quiebra y se termine la quiebra, que no se puede terminar, mientras esté la gobernadora garateando con Luma y tirando tiros a todo lo que da, pues siguen las generatrices chavas. En ese periodo Luma activó 16 relevos de carga por falta de generación de 94 que anticipaban. Pero hay que entender también que en ese proceso de tiempo inmemorial entraron nuevas generatrices, las portátiles y las del sol, las de solar. Por lo tanto, entran 1200 megavatios y al haber más reserva, aun cuando se averíe una de las generatrices, pues entonces hay suficiente juego para hacer. Yo me alegro que reconozcan lo que le hemos dicho a ustedes. Se lo hemos dicho y se lo ha dicho también en la mañana Iván y Ramón. Pero eso no sale publicado en la prensa. De hecho, Luma tiene que invertir no en publicidad, sino en espacios televisivos y radiales para poderle comunicar a ustedes lo que está pasando, porque la prensa los bloquea y entonces le tienen que pagar. Si le pagan, pues sí. Y ustedes han visto las entrevistas y todo esto, porque Luma tiene la obligación como Genera de estar informándole al pueblo de lo que están haciendo, porque trabajan para el pueblo. Pero si no le publican su versión, tienen entonces que pagar. Esto es una locura, pero está ahí, está puesto. Y lo que Luma venía diciendo, primero, los apagones no son por negligencia de Luma, en gran medida el 60-70% corresponden a averías de las generatrices, que tampoco son culpa de Genera, porque son cafeteras inservibles, son junkers, y Genera se vuelve loco tratando de arreglar. Pero en Puerto Rico no hay lógica ni hay razón, y pues les tenemos que explicar todo esto. Pero esto es bueno, esto es una gran noticia, y es una noticia que debemos recibir con agrado. La gobernadora también firmó el proyecto del sobrecargo retroactivo, que ella no quiere que sea retroactivo, por la conexión de los sistemas de placas solares. La gobernadora está en lo correcto. No se debe cobrar por los estudios de carga. Eso debe estar ya incluido en el costo del equipo que le van a vender a ustedes. Y no hacen un sobrecargo. Y mucho menos un sobrecargo retroactivo, que es una barbaridad. Y ustedes escucharon a Carmen felicitar. Carmen es de verdad, está entregada a lo que es la energía renovable y la energía solar. Y cuando yo oigo a Carmen Jové contenta con este tipo de política pública, sé que vamos bien. Así que eso es un aplauso para la gobernadora. Buena noticia también. Oiga, donde falla la gobernadora en la estadidad. La gobernadora se cree que somos soquetes. Ella convocó nuevamente a la segunda cumbre por la igualdad, allá para ir a hablar entre estadistas a Washington DC 2 días, el 3 y el 5, hasta el 3 al 5 de marzo, bla 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 bla, y no pasa nada después. Y dice que cumplió.
Cuando yo veo a Jennifer González destacar $100 millones anuales a la lucha de la descolonización, a la preparación a Puerto Rico para la estadidad, a la liquidación de un montón de las rémoras y las retrancas que tiene el gobierno de Lela que impiden el movimiento a la estadidad, yo entonces le creo. Obviamente no podemos criticar a la gobernadora por hacer algo por la estadidad. Un chin que haga, pues ok, aplauso, muy bien. No podemos ser tan cínicos de criticarla porque no hace nada y de criticarla también cuando hace algo. Bueno, pues muy bien. Ahora, esto no va para ningún lado. Esto es un coge tontejo. Y por esa razón la gobernadora ha perdido la base ideológica de su partido, que por lo menos son 400,000 de los 500 y pico mil de votos que cogió. Y los ha perdido porque los estadistas sabemos que ella es estadista de los dientes para afuera, que ya lo que le interesa es administrar la colonia, como lo que le interesa al Partido Popular es administrar la colonia. Pero ahí está, eso es otro de los temas. La Conferencia Episcopal Católica se solidariza con el gobierno tirano de Venezuela, diciendo el pueblo de Venezuela, cuando meten en la resolución que se respete la autodeterminación y la soberanía, ya están defendiendo a los tiranos. Ya los están defendiendo. Porque lo menos que ha tenido el pueblo venezolano bajo el régimen chavista ha sido soberanía o libre determinación. Yo ayer le di las estadísticas que le paran los pelos de punta a cualquiera. 36.600 asesinados por el régimen o sus colectivos, 18.305 presos políticos, 8 millones de exiliados desplazados, 468 asesinatos en protestas. Aquí nos estamos quejando y velando, y se ha formado un lío porque ayer un agente de ICE le pegó un tiro a una mujer que bloqueó los trabajos que estaban haciendo y que embistió un carro contra una de ellos, una sola, y se ha formado un lío nacional y nadie se indigna con que los chavistas han matado cerca de 500 personas en protestas callejeras. Ha cerrado 400 medios de prensa. Eso no se lo va a decir el Nuevo Día, ni se lo va a decir el Vocero, ni se lo va a decir Metro. Y el 90% de la población de Venezuela está bajo el nivel de pobreza. El país que más recursos petroleros tiene. Pobre 90%. Entonces la culpa es de Estados Unidos que acaba de llegar hoy. No. Quien explotó y se chupó eso fueron los cubanos, los rusos y los iraníes y los chinos. Y al cabo de 30 años de chavismo, de un país que había bajado de menos del 50% de la pobreza, volvía a treparse el 90%. Eso no se lo van a decir los medios de comunicación en Puerto Rico, pero aquí se lo vamos a decir. Por eso que la mirilla es la mirilla. Fíjense que el chisme del día no lo hemos tocado. En la mirilla no necesitamos del chisme del día. Necesitamos de la información del día para transmitírsela a ustedes. Cuando vengamos y regresemos, vamos a hablar de cómo se pegó en el Powerball doña Wanda Vázquez y cómo compraron la justicia americana por 3.5 millones de pesos. Regresamos. Hay una historia hoy en el Vocero, en la tarde, que dice que doña Wanda Vázquez ha radicado una solicitud urgente solicitando se elimine del informe presentencia una referencia a las alegaciones de soborno, de corrupción, que estaban en el primer pliego acusatorio y que al eliminarse ese pliego acusatorio y sustituirse por un segundo de un delito menos grave,
no debieran estar ahí. El problema es que el informe recomienda cárcel para la exgobernadora de 6 meses a 1 año. Y yo puedo entender que a los 60 y pico de años nadie quiere ir preso. Soy de los que entiendo que la gobernadora no debe ir presa, sí debe someterse a una, ¿verdad?, sentencia que la obligue a estar en la casa con un grillete, pero no a una cárcel. Porque obviamente, a final de cuentas, el cargo por el cual se declaró culpable es un cargo menos grave. Y aunque es de corrupción, ciertamente no amerita eso. Pero la juez Carreño será la que determinará finalmente. Pero la historia detrás de la historia es la que va a complicar esto. Esto es el New York Times. La hija del coacusado, el banquero venezolano Julio Herrera Bellotini, donó, después que le radicaron cargos a su padre y a la gobernadora en el año 23, por lo menos $2.5 millones a la campaña de Donald Trump y de MAGA. Y posteriormente, este año, donó $1 millón más. Es decir, como mínimo, donó a la campaña de MAGA 3.5 millones. Herrera entonces contrata a uno de los abogados de Trump, o uno de los que está aliado con los abogados de Trump, que tiene vara alta en Casa Blanca, y convence al Departamento de Justicia, me imagino a la Casa Blanca, que le cambien los cargos y se los rebajen. Esto es asqueante. Esto es la compra de la justicia. Y esto es un insulto a los buenos fiscales federales que hay en Puerto Rico, al fiscal federal. Un insulto a los buenos agentes del FBI y a las agencias investigadoras que hicieron su trabajo. Y no tienen control de esto porque esto es una decisión política. Pero para aquellos que han sostenido que la justicia se compra, ahí está. Para muestra un botón. Y claro, doña Wanda se beneficia, no porque ella fue la que hizo el donativo, sino porque el banquero no quiere meterse en prisión, hizo la inversión y salió, mire, de película. Y ella, pues, como es la coacusada, pues se pegó en el Powerball. Es realmente asqueante, es denigrante, pero son las cosas que pasan. Y vamos a empezar con mi amigo Chapi Chaparro, que hace tiempo no oigo de él. Es que él habla tan bajo que es que yo no lo oigo. Saludos, Luis, para ti, saludos, ¿verdad? Espero que estés bien, que la rodilla biónica esté al día. Estoy como los caballos. Bueno, vendado, pero mire, cogiendo. Pero está bien, ahí te tienen con bolsitas de hielo. Te tienen ñoño, Luis, ahí con cafecito. Ñoño, a todo lo que da, exacto. Claro, cada 8 horas con los medicamentos, otros a 6. Pues, papi, tú estás bien, tú estás en la estadidad. Oye, ya yo quisiera que Puerto Rico tuviera los servicios. No porque nosotros tenemos los mejores médicos y enfermeros del mundo, pero hacen de tripas corazones. Si Puerto Rico fuera un estado, tendría 70% más y recibiría el trato médico que merecen los ciudadanos y que no es culpa de nuestros médicos ni nuestros hospitales. Qué bueno que lo pusiste. Bueno, en cuanto al tema que trae, que ahí Peter está con las babas por fuera. Es más, yo voy a dejar a Peter que empiece porque está con las babas por fuera. Está que me quita el micrófono, Luis. Pero cuando no escribes en diciembre, papá. O Reyes el 6 de enero. Bueno, lo que pasa es que tienes un tema ahí legal. Pacho, está. Chacho, entonces esta es la forma de empezar el año, que me estén corriendo después de los sacrificios de esta semana. ¿Ves cómo me trata? Dale, que voy yo detrás. Ponle el violín. Estaba tan babiado que hasta Chaparro lo vio. Papi, estaba las babas por fuera. Que hasta hasta Chaparro lo vio, imagínate. Hay mucha gente que no va a entender ese chiste. No va a ser por mí que lo van a entender. Mira, esto es bien sencillo. El año pasado, y esto salió en la prensa,
el venezolano ese, que jamás nadie va a decir que es bruto, contrató a quien añadió a su defensa legal. Mira qué cosa, añadió al ex socio del ahora subsecretario de Justicia Federal. ¿Ok? Y ahora sale esto otro. O sea, que esto estaba cuadrado por todos lados. Las cosas... o sea, para aquellos que digan, ¡qué barbaridad! Bueno, sí, uno puede llegar a ciertas conclusiones. Lo que pasa es que la hija del venezolano tiene una persona jurídica separada y aparte del país, que luce horrendo, pero ¿qué le importa a ella si sacó al país? El país era para que estuviera en la cárcel 10 años y lo sacó, les costó unos milloncitos, eso les dice la cantidad de chavos que se robó ese tipo. Exacto. Que puede hacer ¿Te eso. imaginas los billetes que tiene? Un Y pequeño Wanda donativo, Breve, un óvulo de 3 millones. Y Wanda la Breve ahora puede andar Cogiendo pon. con el esposo en el BM 140 ese que tiene, que de 200,000 billetes que misteriosamente le regalaron a él. ¿Qué dije yo? Perdón. O sea, si hay algo que a mí me deja pasmado es por qué jamás le metieron mano a esa barbarie. ¿Te recuerdan? Yo no le he cobrado el BM todavía. Ese es un BM M. Para el que no sepa de carro, está la BM y entonces tienen estos carros que le meten La serie M. La serie M que le meten o sea, que los ponen más brutales. La pregunta jurídica. Sí, pero los ponen más brutales todavía. La pregunta jurídica es si se puede tomar, la juez no puede tomar conocimiento judicial de eso. Y lo otro, si lo que está alegado en el pliego original, que no se llegó a probar porque el pliego se retiró, se puede incluir en el informe de presentencia para llevar a Wanda Vázquez a que sirva cárcel. Yo no sé, yo no soy criminalista. Antes que venga Chaparro, o sea, si se recuerdan, la juez... Está bajito, que estoy diciendo. La juez Carreño, si se recuerdan, cuando bajaron los cargos, o sea, cuando los redujeron, ella se molestó y dijo, ¿pero qué es esto? Porque básicamente dijo, pero espérate, si lo que me estás trayendo aquí son delitos menos graves, esto son faltas administrativas. ¿De qué tú estás hablando? Pero Fiscalía Federal, de repente, con el cambio de administración, dijo, no, esto es lo que queremos hacer y tenemos un arreglo con ellos, ir a juicio cuesta un montón, Pues Wanda va a andar en el BM2, en el BMM, y va a andar con escolta. Feliz Año Nuevo. Mira, en cuanto No me acuerdes eso. al ejemplo que Luis trae, ¿verdad? Más o menos. Yo en ocasiones aquí en este programa dije lo que una vez dijo un alcalde, que con chavos y un buen abogado la justicia no toca a nadie. Y lo dijo públicamente en un programa de radio, una emisora colega. Así, con un guille espectacular. Que esté pasando allá no me sorprende en lo absoluto. Obviamente Wanda Vázquez pues va a tratar, como dice mi compañero Peter Miller, de buscar la manera de mantenerse en el carrito, pasear, aquí no ha pasado nada, y pues ciertamente tengo que decir que esto es lo que molesta al de a pie. Esto es el que molesta al de a pie. Si tú tienes chavo y tienes poder, pues haz las del diablo y olvídate de eso. Si tú haces las del diablo y eres un pelado, pues te tiran el libro con todo. Juanjo, vamos contigo. Bueno, saludos y welcome back. Y a los amigos que nos escuchen, por supuesto a los compañeros que están aquí. Papi, está de 185 libras. Te voy a decir lo que yo pienso de esto, bien sencillo. Ellos hicieron lo que yo hubiera hecho. O sea, si yo hubiese tenido 3 millones. Si yo tengo esa cantidad de dinero así para votar y estoy a punto, estoy perdiendo el juego como 7-3 a favor de la cárcel, pues bueno, pues ¿qué tú haces? Contratar al abogado que tú entiendas que más conectado está. Vamos a dejar una tontería, o sea, no, porque fulano está conectado, pues ese es el que yo quiero. Ese es el que yo quiero, el que está conectado. No, porque la corrupción, bueno, que le vas a pedir principios a un tipo que está acusado por corrupción. Eso no va a pasar. O sea, que se ve mal, pues claro, se ve y está mal, por supuesto. Y no creo que nadie tenga duda
que compraron de alguna manera lo que finalmente se negoció. Los fiscales están, por supuesto, tratando de salvarse un poquito la imagen y tapando la cosa y diciendo, no, vamos a pedir cárcel, tú sabes, y están ahí empujando, no sé si lo que va a pasar, pero están insistiendo en eso. Pero ya como quiera, le bajaron lo que se suponía que hubiese sido una sentencia bestial para todos los acusados, se reduce ahora a como mucho 6 meses a 1 año de cárcel, como mucho. Y la propia ex gobernadora, ¿cómo que le dice, Pite? Wanda la Breve, que tú dices Wanda la Breve. Pues también se agarró de ahí, volvemos. Está mal, se ve mal, apesta, pero cualquiera de nosotros que estuviera en una situación como esa, Dios nos cuide, nunca estemos metidos en nada, y tuviéramos los recursos, haríamos exactamente lo mismo, no hay de otra. También cabe otra posibilidad, La ¿verdad? sentencia es el 29, ¿no? También cabe otra posibilidad. Ajá. ¿Ustedes se recuerdan cuando los federales se llevaron al señor ese Di Gregorio? Que si le estás vendiendo piezas confidenciales, estás haciéndole cosas confidenciales con los venezolanos, eres un traidor. ¿Se recuerdan de aquel caso? ¿Qué pasó? Pues todo el mundo sacó cuando estaban allí los federales y se lo llevaron y todo eso. Les voy a decir lo que pasó. El caso voló en cantitos. El tipo salió absuelto en todo y el caso tuvo que ser desestimado. A lo que les voy es que yo sé que aquí le damos una prepotencia a los federales de que no pueden hacer nada malo. Ve, aquí está Juanjo diciendo, eso es así. Es verdad, es cierto. Sí, es cierto. Pero ellos meten la pata hasta home igual que todo. Hijo de buen vecino. Pero tú sabes que, pero antes de pasar con Chapi, ¿tú sabes cuál era la intriga grande que teníamos aquí mismo en este programa con ese caso? Todas las veces que decían que aquí había un National Security Matters, ¿te acuerdas? Con el caso de Di Gregorio. Bueno, y con el de Wanda. O sea, que había una cuestión de la seguridad nacional y nosotros decíamos, pues qué rayos habrá pasado allá adentro. Mira, ¿tú sabes? una de mis Nunca películas se sabrá. favoritas. Y yo no he visto nada hoy que No tenga que ver con quieren. eso. Sí, eso es un secreto de Estado. Que a lo mejor otra de las razones que incide. Recuerden que todo eso está hilvanado con Venezuela. No le quepa la menor duda que Sí, hay pero recuérdate una que en el relación. tribunal, recuérdate que en el tribunal, como le dijo Denzel Washington a Ethan Hawke en Training Day, lo voy a decir en inglés y después en español, it's not what you know, it's what you can prove en el tribunal. Tú puedes saber un montón de cosas, demostrarlas es otro, y más allá de dudas razonables, es otro cuento. Así que también está esa posibilidad de que cuando entró la Pam Bondi y la gente de tu amigo Trump a Justicia Papi, Federal, papi. dijeron, ¿qué demonios están haciendo ustedes con este caso? ¿Dónde está la prueba detrás de esto? Mira, agarra lo que pueda, que esto nos va a volar en la cara. ¿Qué tal si ocurrió eso? Y mira, y tú sabes que no es que esté defendiendo a Wanda la Breve, ni mucho menos. Yo creo, a mí me molesta que nadie tocó lo del carro. Eso para mí es increíble. Pero que te lo disimulas bien. Sí, yo sé. Bueno, vamos a ir el caso de el agente de ICE que le pegó un tiro a la conductora que bloqueó la avenida en los trabajos de ICE. Esto es en Minneapolis. Que desobedeció las órdenes de detenerse y bajarse, que salió huyendo de la escena, que en el proceso embiste el carro o trata de embestir el carro contra el policía precisamente que dispara y que el policía le pega 3 tiros y termina chocando con otro carro muerto. Esto hay 2 maneras de verlo. Número 1, que es obviamente en defensa propia del policía o del agente, porque se sintió amenazado, y la otra manera es que es una ejecución sumaria sin justa causa. Hay 3 criterios para utilizar en esto de acuerdo al derecho penal. Número 1, en este tipo de intervenciones donde hay heridos o muertos por parte del oficial. Número 1, si la persona en efecto estaba cometiendo delito. No le quepa la menor duda que la señora estaba interfiriendo con la justicia, huyó, trató de huir de la escena, embistió el auto, que puede ser un arma en contra de un oficial. La cuestión, el segundo tema es si el oficial tomó la distancia y las providencias necesarias para proteger su cuerpo y
si al tirar 3 tiros fueron justos y necesarios, si legítimamente entendió que estaba su vida en peligro y si utilizó la fuerza desproporcionada, es decir, pegarle 3 tiros a una persona que huye de una escena, por lo que es a todas luces un caso de obstrucción de la justicia. Obviamente la prensa liberal ha formado una pelotera con esta, y para encima el gobierno de Donald Trump comete el terrible error de absolver al oficial para luego decir que va a haber una investigación. Todo esto es una metida de pata tras de otra, y los dejo ahí y empiezo contigo precisamente, Juanjo. Mira, aquí lo que hemos podido recoger, vamos por partes. Lo primero que hay que recoger es qué pasó allí. Esta es una persona, esta mujer, que lo que se sabe hasta ahora que ha trascendido, ¿verdad?, es que es una persona de la comunidad LGBT, que eso no la hace ni mejor ni peor. O sea, lo pongo en perspectiva para que entendamos de dónde viene. Ella dice, yo soy una lesbiana poeta que estoy haciendo de vigilante, y ella estaba a cada rato, según ha trascendido, bloqueando la entrada y el paso de los agentes de ICE. Llegó a esa área, le dieron el alto, se tiene que bajar, hizo caso omiso y trató de arrollar al oficial. Y yo recuerdo una vez que en una entrevista de Héctor Pesquera aquí, de un caso de alguien que entró a una casa a robar y alguien le metió, ¿verdad? Fue a asaltar y alguien le metió un tiro en la cabeza o en el pecho, y un periodista le dice a él, pero no debió dispararle en la mano para tumbarle el arma, ¿sabes? Le dijo, pero es que, ¿sabes?, eso es en las películas nada más. Aquí he escuchado gente que dice, debió dispararle a las gomas. ¿A las qué? A las gomas, o sea, mi hermano, o sea, mire, muchos demócratas y muchos liberales están locos por buscar un mártir, están buscando el otro George Floyd. Esa es la verdad. Están buscando tratar de convertir a esta mujer en el símbolo de esa resistencia. Sin duda. ¿Ok? Ponen fondo con música claro, de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo ven como una gran oportunidad. Es una tragedia lo que pasó, pero de nuevo, a la ley hay que respetarla. Los oficiales de ley y orden se respetan. Si a usted no le gusta, fíjese que nosotros vivimos un sistema de ley y orden donde usted va a los tribunales, donde usted hace, y usted puede protestar, nadie está en contra de la protesta, pero la protesta tiene que tener también sus canales, tiene que tener sus reglas, tiene que comportarse. Y volvemos, o sea, recordemos que hace 1 o 2 años pasó aquí con un muchacho que se robó una van y por allá le tiró la van encima a los oficiales abrieron fuego contra él y lo mataron. Y entonces, no, que él estaba desarmado. Bueno, está desarmado de un arma de fuego, pero no de la... O sea, volvemos. Yo sé que como están buscando ese mártir para formar un revolú como el que formaron para allá para el 2020, pues lo ven, que se le pone, mire, se babean con esto. Para cerrar el tema. Sí. Mira, todo esto comienza, ¿cómo es que comienza? Esto todo comienza porque hay grupos, el famoso, no se llama Singal, se llama Singham. Está financiando ya. Chacho, no me vuelvas a poner a sudar. Ayer me pusiste yo puedo. Me fui por la cuneta. Sí, ya veo. yo Chaparro pensé que era de Singapur. Chaparro hay que recuperarlo. Mira, esto es bien sencillo. Singham está financiando grupos como People's. Hay un grupo allá en Nueva York que son los que le pagan a esta gente para ir y protestar. Este grupo en el que estaba esta señora estaba literalmente persiguiendo a los agentes de ICE. Pero ¿cuál es el punto clave aquí? ¿Cómo comienza todo esto? Yo no sé qué video ha visto cierta gente, pero el video que yo vi con un agente de ICE diciéndole a ella get out of the car. Y después le dice get out of the freaking car. ¿Y qué hace ella? De repente echa el pilot violentamente para atrás, o sea, que lo escopeteó y lo escopetea para el frente. Tú puedes argumentar, pero ¿por qué el guardia no es un policía, es un agente de ICE? ¿Por qué el policía estaba al frente? Bueno, porque estaba al frente. Entonces él ahí tuvo un segundo para determinar si ella le estaba echando el carro encima o no. Esto solo lo vas a poder determinar después que entreviste a todos los policías allí, que estaban allí, que sorpresa, algo me van a decir a mí, que ellos van a decir, estábamos tan sorprendidos como él. Y si él piensa que su vida estaba en peligro, pues ya no tiene más nada. Mira, esto es casi idéntico al caso de Ashley Bobbitt.
La misma gente que ahora está diciendo eso es un sanguinario que la mató, defendieron al policía en el Capitolio que mató a Ashley Bobbitt. Misma circunstancia que hacía Ashley Bobbitt, metióse por una ventana allí con un guardia diciéndole no te metas, no te metas, no te metas. La misma cosa. Bueno, yo lo que te puedo decir, tuvo Peter, un segundo. Pues, esa es la que hay. obviamente, este es el tipo de situación que amerita una investigación. Que tú no puedes, yo no me imagino a nuestro jefe de la policía en una situación como esta, en una policía que está en sindicatura federal, absolviendo automáticamente al policía antes de hacer una investigación. No veo a Joseph González haciendo eso, todo lo contrario. Lo que procede es decir, esto es preocupante, es una tragedia tanto para la señora que muera como para los policías envueltos. Estamos suspendiéndolo en lo que hacemos la investigación de rigor y ya se determinará. That's it. Pero absolverlo para entonces decir que es una investigación es peor, empeora las cosas. Pero anyway, así son las cosas, así brega este gobierno de Trump y vamos a regresar cuando vengamos. La gobernadora a fin de año había señalado que venían grandes cosas para la estadidad. Obviamente bajo intensa presión y crítica por no haber hecho nada por la estadidad en su primer año. Ahora viene con el cuento que nos hizo en marzo pasado, donde hizo una segunda cumbre, la primera cumbre de igualdad. Ustedes recordarán, Chihichijá, llevaron allá a todo el mundo, legisladores, alcaldes, y hablaron y dieron unas conferencias, y cuando terminaron dijeron, se acabó, no vamos a hacer nada más. Esto es una porquería. ¿Y por qué? Porque gran parte de ese trabajo, de hecho mucho más, lo ha hecho la delegación extendida de Ricardo Rosselló sin costar un centavo. Y en segundo lugar, porque obviamente de nada vale usted hacer todas las cumbres que le da la gana y diálogo y protesta si no le mete dinero y no cabildea y no invierte. Y estamos hablando de campaña que costaría no menos de 100 millones anuales para empujar la descolonización de Puerto Rico. Dado de los grandes, sin contar todo lo que hay que hacer en preparación para preparar el ELA, desmantelar el andamiaje colonial y la estructura colonial y preparar a Puerto Rico para la estadidad. Esto es otra engañifa, esto es otro duérmete nene, no va a pasar nada y ustedes lo verán. No quiero decir que se los dije a final de año, pero voy a tener razón, esto no llega a ningún lado. Peter. Porque tú, o sea, no podría estar más en desacuerdo contigo, o sea, ya yo me firmé Sí, yo lo sé. De verdad. Sí, ya yo me firmé para ir para allá. Al otro a otro. O sea, ahora ustedes están con, bueno, tú estás con los días de lucha libre de tag team, uno entra y otro sale. Mira, donde sí estoy de acuerdo contigo es que la ley electoral permite que se gasten los billetes que se tengan que gastar y yo no soy experto en promesa. Y la ley promesa también. Promesa dice que la Junta no puede intervenir en cosas de estatus. Así que la ley electoral lo permite. Les quiero recordar a nuestra audiencia que el asunto de perseguir la estadidad no es un asunto del PNP. Esto es un asunto ya de política pública. El electorado votó abrumadoramente, porque en Puerto Rico sacar el 60% es abrumador. ¿Me entienden? Así que ya tiene un mandato electoral de hacer esto. Yo creo que esto es un buen paso. No nos podemos olvidar que el electorado en su infinita sabiduría escogió a un neocolonialista para ir a Washington. O sea, el único representante electo que tiene Puerto Rico en Washington es un arrodillado colonialista que él mismo se autotituló el huevito. Entonces, si eso no les dice todo lo que tienen que saber, me gustaría ver una campaña de medios de cabildeo heavy duty. Sí, se deben gastar 100, 200 millones. Se han gastado esa cantidad de dinero en un montón de estupideces más, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen por algo que sea para el electorado? Pero yo creo que esto es un tremendo buen paso. No hay nada más impactante que llegue un montón de gente y se le metan a la oficina a los congresistas y senadores. Juanjo. Bueno, mira. Yo también voy a estar en desacuerdo en gran parte, pero estoy casi en la misma línea de Peter. O sea, yo estoy de acuerdo con que estoy de acuerdo con que se debe meter buena cantidad de billetes,
precisamente porque es lo correcto, porque es totalmente legal, porque estamos en una situación donde las condiciones están dadas para que nadie, mire, por más que nos quieran llevar al tribunal o lo que sea, no podrían detenerlo. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo en que establezcamos como que no se está haciendo más que un aguaje. Yo sí creo que todos los pasos que se den a favor de adelantar la estadidad son válidos, por mínimos, por más pequeños que se vean. Además, tenemos que tener en cuenta, Peter trae bastante a menudo aquí una explicación que a veces pasa desapercibida a la gente que nos escuchan, y es en el sentido de que muchos estadistas, después que ganan las elecciones, abren sus oficinas y no reciben un solo estadista a pedirle que trabaje por la estadía, sino que le preguntan para que le den trabajo, para que le den vivienda. O sea, ¿a qué voy con esto? La gobernadora tiene que estar, mire, a Dios rogando y con el mazo dando. Este primer año, ella hizo un esfuerzo, ha estado trabajando con otros asuntos importantes, que si Luma, que si la salud, que si el back to school, todo lo que se ha estado trabajando, que han pasado muchas cosas, por supuesto, y ahora tiene que... Son 4 años. Yo sé, los que somos estadistas, que en esta caseta, usted sabe que este colegio lo ganamos. La verdad es que aquí... Sí, aquí nosotros quisiéramos que no habláramos, mira, de nada más que de la estadidad, pero la verdad es que hay que gobernar, hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo con lo que se está haciendo y esperaría que de ahí nazcan cosas buenas. Qué bueno que es empezando el año. Chapi. Yo soy estadista hasta la médula, pero la realidad es que ha sido muy pobre lo que se ha hecho por la estadidad. No podemos conformarnos con el marzo, gastar, qué sé yo, 2-3 millones de pesos. Voy para allá, vamos para el hotel, vamos a pasear por los... Porque ¿hace cuánto que Misión Estadista no hace una reunión en un pueblo de la isla? Aquí las maquinitas de hacer estadistas son Major League Baseball, NFL, NBA, Cable TV y las antenas. O sea, y gracias a Dios que somos el 60%. Y están vagos con el asunto de de informar a la gente, educar a la gente en cuanto es el movimiento estadista en Puerto Rico, señores. Ciertamente somos una mayoría que podemos ser más, dejamos el espacio para que gente como Juan Dalmau confunda a nuestros jóvenes. Juan Dalmau se mete en las escuelas, habla de la independencia. Yo quisiera ver estadistas haciendo eso. Si es política pública, yo quiero saber por qué no lo hacen. ¿Por qué Juan Dalmau sí puede hablar de la independencia y la gente nuestra no puede hablar de la estadidad cuando se supone que son los que mandan en esta isla? Pues aquí todo el mundo hace lo que da la gana, menos el que tiene el poder. Y qué bueno que van para allá en marzo y qué chévere y que hagan todo lo que tengan que hacer, muy bueno por eso. Pero realmente ha sido muy pobre aquí en la isla, porque allá está Ricardo Rosselló y están los delegados y todo lo demás, perfecto, todo lo que sea por la estadidad, bienvenido sea. ¿Dónde están el PNP? ¿Dónde está el Partido Republicano? En los pueblos, en la isla, en San Sebastián, en Moca, en Ponce, en Jayuya, en Guánica, en Guayanilla, en Humacao, en Yabucoa, orientando a los jóvenes, orientando a la vieja guardia, hablando de la estadidad, los avances de la estadidad. ¿Qué han hecho? Pues me vienen 6 meses antes y me meten estadidad por ojo y boca y nariz. Perfecto, no hay problema, yo soy estadista. Pero yo quiero que sea todo el tiempo, que sea todos los días de mi vida, que yo me levante y vea una noticia de la estadidad, que me digan, ver una noticia que diga, fulano de tal estaba en tal escuela hablando de la estadidad, porque es política pública. Entonces, ¿qué está pasando? No tengo problema. O sea, no podemos conformarnos con en marzo. Ajé todo el mundo, las figuras más conocidas, me llevé la prensa, Bofelli está por allí, me abrió paso, chijaja, y pasaron 12 meses más y en marzo nos vemos en Washington. Mira, en Puerto Rico, vamos a olvidarnos de Washington por un momento. En Puerto Rico hay 8 obstáculos enormes a la estadidad, y es la forma en que está diseñado el Estado Libre Asociado, que no es otra cosa que una dictadura perpetua, ¿no? Y mientras del tinglado de esa dictadura hay que implotarlo completo, pero no lo entienden. Vamos a hablar de el paraíso fiscal. Ahí tienen una propuesta, una porquería de reforma contributiva de 500 millones de pesos.
vamos a entender que el erario genera 13.000 millones de dólares. 500 millones es menos del 8% de lo que se paga. Eso va a ser un chorrito que le van a dar a los contribuyentes. Y hasta que no se resuelva ese problema donde la clase pobre y la clase media pagan todo y los privilegiados tienen las exenciones, no vamos para ningún lado. Y no se atreven a tocar eso. Vamos al segundo tema. Puerto Rico tiene los ingresos per cápita más bajos de Estados Unidos, una tercera parte menos, y las contribuciones más altas del mundo. Las contribuciones más altas del mundo. Hasta que eso no se cambie, ya sea equiparando los salarios o bajando las contribuciones. Para bajar las contribuciones hay que votar a medio mundo en el gobierno, porque tenemos un gobierno de 160.000 empleados cuando necesitamos 80.000. Nadie va a tocar eso. ¿Ok? Estamos hablando de cosas que son básicas. Vamos a hablar un poquitito de la permisología. Llevan un año dándole vueltas a la noria. No, que si los permisos, a todo lo que da, tú tienes que implotarlo todo. Todo. Y decir, los permisos aquí se van a dar 60 días, se enmiendan las leyes que haya que enmendar, y el que tenga que vaya para el Supremo. No lo han hecho. No se atreven por miedo al nuevo día. Y esa madeja de la permisología requiere tiempo, esto es una acción concertada, esto no es meramente de política pública, esto es ideológica. Puerto Rico no puede entrar a la Unión siendo un paraíso fiscal, Puerto Rico no puede entrar a la Unión con la madeja de lo que es la telaraña permisológica. Puerto Rico no puede entrar a la Unión con salarios paupérrimos, pero ahí va todavía. Vamos a la ley 75, que lo hemos discutido aquí tanto. La ley de los privilegiados, la ley que le otorga el derecho a los mogules exclusivos de distribuir los productos y no tienen competencia de Estados Unidos. Hay que desmantelar esa ley, pero no se atreven porque hay que estar los donantes. No la tocan. Vamos a hablar en términos de lo que es la educación, lo que decíamos aquí la semana pasada. Aquí hay 3 estadísticas que paran pelo y que nos dicen lo que viene. Qué grande es Lela. La primera estadística está bien clara. La mitad de la matrícula de las escuelas públicas es de educación especial. Eso es, o sea, rezago. Ya llegan con rezago o con problemas. Número 2, una cuarta parte de los estudiantes en escuela pública no se gradúan de escuela superior. Número 3, 2/3 partes de los estudiantes de escuela pública no dominan ni el inglés, ni el español, ni las ciencias, ni las matemáticas. Y cuando ustedes, número 4, el 60% de nuestros niños en escuelas públicas son pobres. Y de ese 60%, el 58% vive en hogares sin un padre, hogares dirigidos por una mujer. Y cuando usted mira los sondeos que se han hecho, los ídolos, los influenciadores de los niños en Puerto Rico son Bad Bunny, Ñengo Flow, Audrinix, Gongo Fishing, Molusco, Ricky Martin, Nicky Jam, Daddy Yankee, Jay Wheeler. 20 de esos 20 ídolos referentes de lo que es donde reciben su información y eso, 15 son raperos. Ese es el futuro. Ustedes han oído a alguien en el PNP hablar de cómo arreglamos eso, porque estamos hablando de una niñez que está torcida. Y ese es el futuro. Y sin futuro, sin jóvenes educados, no va a haber estadidad. Nadie. De hecho, Estados Unidos ha invertido en Puerto Rico en los últimos 35 años
más de 125.000 millones de dólares en educación, a razón de 5.000 o 6.000 millones por año. Es un abismo negro, es un pozo dulce que no ha producido nada, al contrario, ha creado las escuelas de burritos. Y les digo así porque no es meramente Washington y comprar comunicadores y comprar cabilderos y tener a todo lo que da. Esto es un trabajo multisectorial, complejo, de muchas fases, y este gobierno no tiene perra idea de cómo bregar con él, ni interés, que es peor. Y no es únicamente este gobierno, el Partido Popular anda por los mismos. Bueno, pues se las dejo ahí, porque cuando yo hablo de 100 millones estoy hablando de poco. Estoy hablando de mínimo anuales. Y mientras yo no vea ese movimiento, no vamos para ningún lado, mi gente. Como estadista se los digo. Defiendan esa. Pues, para mí eso es bien fácil, porque la premisa tuya es equivocada. Mira qué cosa. ¿Ah, sí? Sí, lo es, porque desde el 1967, que fue el primer plebiscito donde la estadidad apenas llegó a 40%, ha crecido por un 50%. Ahora sí que tienes un gobierno que apenas tiene un año, que ha recibido un mandato. Pero, como mencioné ahorita, estás hablando, porque tú mencionaste un montón de otros problemas sociales, que si fuéramos a cogerlos uno por uno, pero para darte un ejemplo, tú dijiste el 25% no termina high school. Yo te tengo que decir que eso es una mejora porque antes era 40%. ¿Ok? O sea, hace 20, 30 años atrás era 40% no terminaban high school. Pero el punto es que... Peter, terminan graduados y no dominan ciencia, matemáticas, inglés y español. ¿Qué tipo de graduación es esa? Ese problema lo hay en los Estamos tirando analfabetas a la calle. ¿Y qué tú crees? ¿Que están tirando un montón de Einstein las escuelas públicas en Estados Unidos? Es otro tema, mano. O sea, ahí estás hablando del wokismo que ha entrado al mundo académico, pero eso es otra cosa. Lo que sí es algo constatable es que el movimiento estadista, a pesar de una migración masiva para Florida, ha crecido un 50%. Admítelo, Peter, te tengo pujando para arriba, defendiendo a tu partido. Lo más mínimo. Lo que pasa es que tú hablas en absoluto, tú sabes, simplemente estás mal, eso es todo. Yo no estoy de acuerdo contigo en esa. Yo lo que veo es que el PNP ha empujado la bola. Entonces, cuando tú tienes un electorado que vota 60% para la estadidad, pero a la misma vez manda a un colonialista puro, porque tú y ese chamaco hablando y lo que estás oyendo en 1953 y 1954, ¿qué te van a decir en Washington? Es que podías haber mandado a Willy Villafañe, y si no le pone el dinero, no a Villafañe, a todo el gobierno para los apoyos, no llega a ningún lado. Podríamos estar de acuerdo de que el gobierno tiene el derecho legal y promesa se lo permite de empujar el tema de la estadidad, y podría, you gotta put your money where your mouth is, tú sabes. Bueno, vamos contigo. Bueno, son muchos elementos que traer, sí, por supuesto, o sea, tenemos una serie de áreas donde hay rezagos, donde tenemos, o sea, una de las áreas que a mí más me para los pelos es la parte económica, precisamente, como bien dice, la parte de cómo somos, el ingreso per cápita es tan bajito, el más bajito, pero tenemos los impuestos más altos. Todo eso es una locura, igual que la permisología y todo esto. En donde yo sí tengo que decir, o sea, porque es que la responsabilidad no es solamente del gobierno. Claro, una cosa es la parte ideológica, que estamos todos de acuerdo aquí, los cuatro estamos de acuerdo con que se deben meter cientos de millones de dólares porque tenemos el mandato, está la ley, está todo, o sea, están los elementos para hacerlo, para conseguir la estabilidad. Pero los otros elementos que traemos, por ejemplo, los jóvenes no quieren estudiar. Bueno, ¿por qué? Bueno, ponte un momento la televisión, ponte un canal de noticias, ¿y quién está de host? ¿Quién está de hombre ancla? Bad Bunny. No buscaron a alguien que estudió periodismo, no buscaron a alguien, o sea, cuando tú estás todo el tiempo elogiando, vanagloriando, estás diciendo, o sea, lo más grande, si tú estás promoviendo como sociedad, el que la gente grande, la gente importante son aquellos que no estudiaron porque hicieron billete, pues entonces, o sea, imagínate, papi y mami son maestros y están aquí embrollados y están que no pueden ni darse un viajecito. Y fulano estudió hasta tercer grado, se salió de la escuela, grabó 4 canciones y ahora es millonario. Es difícil competir con eso, ¿eh? Entonces, la otra parte que tiene que ver con los empleados públicos. Yo estoy de acuerdo, yo creo que Puerto Rico tiene demasiados empleados públicos. Pero ¿sabes qué?
Cuando Fortuño trató de meter la llamada medicina amarga, ¿qué hizo el pueblo? Le votó en contra y le votaron, y yo vi, esto no me lo contaron, yo vi gente que no tenía nada que ver con el gobierno, que no tenían empleados públicos en su familia y le votaron en contra, bendito la ley 7. O sea, mira para allá lo que ese hombre ha hecho. Antes, cuando estaba en la campaña, decían, mira, sí, hay que reducir el gobierno. Tan pronto empezaron a reducirlo, ahí le votaron en contra. Y es una nomenclatura difícil. Yo siempre digo que para poder hacer lo correcto, primero tienes que hacer lo necesario. Y es necesario mantenerse en el poder. Tienes que ganar para poder promover todo lo demás. Si no, y esas cositas hay que hacerlas. Lamentable, pero es así que funciona. Chapi. Si nosotros queríamos ver algún tipo de resultado hoy, teníamos que ir 40 o 50 años atrás. Ahora Pepito, ¿qué tú quieres hacer? Yo quiero ser influencer. Y tú, Rubén, no, yo quiero ser reggaetonero, yo quiero ser DJ. O yo quiero ser periodista de Telemundo o guapa. No, y eso ahora, esto está muy bajo ahora. En cuanto, oye, vivimos en una isla malcriada. Pues cuando digo malcriada, me refiero que se ha acostumbrado a cosas. Aquí el compañero Juanjo dijo algo que es muy cierto. Aquí cuando se trajo la medicina amarga, la ley 7, aquí le dieron a Fortuño hasta por debajo de la lengua. Y obviamente el gobierno no aguantaba esa cantidad. Pero malcriaron a la gente, los gobiernos populares, que eran los que mayormente reinaban en aquel momento. Porque antes de llegar Luis Fortuño, el PNP había tenido un cuatrenio con Fejé, 2 con Romero y 2 con Rosselló. Y el gesto era todo popular. ¿Y qué acostumbraron los populares? El ELA a llenar el gobierno de gente, el hijo de aquel, el hijo del otro, y pues vete y sácalos ahora. Entonces, cuando el PNP trató de hacer lo mismo, lo criminalizaron. O sea, es bien difícil, Luis, tú tratar de verdad, no digo que no tengan razón en el argumento, pero cuando tienes que enfrentar un enemigo tan injusto como los medios, como los políticos, que ellos sí lo pueden hacer, pero tú no lo puedes hacer, es complicado. Necesitamos líderes que tengan los ovarios, lo que tengan los bodrogos en su sitio. En Puerto Rico hay un abuso de prensa. Claro. ¿Ok? Yo soy de los que creo en la libertad de prensa. Y la única manera de atajar el libertinaje de prensa es de frente, condenándolo, fiscalizándolo, retándolo. Y yo no veo eso. Yo no veo, fuera de Tomás Rivera Schatz, que se pasa quejando de la prensa, pero no radica un solo proyecto para investigar la corrupción en la prensa. Eso es parte de, mientras Puerto Rico tenga una prensa comunista, una prensa totalmente antidemocrática que persigue estadistas, que crea, que adoctrina al pueblo, no vamos para la estadidad, créanmelo. Mira, el problema y el que ignore ese tema, pues no entiende de lo que se trata. Si queremos un resultado para los próximos 20 años, tenemos que ahora nuestros líderes pararse de frente y hacer lo que hay que hacer para ver un cambio de aquí a 20 años. ¿Ves? Pero es que ustedes los dos están partiendo la premisa de que esos medios mantienen las audiencias que tenían, y la realidad es... Pero, que, ¿y dónde dejamos los podcasts? Que también tienen... Pues, eso es lo que nos superan 2-1. Los podcasts de izquierda. Tenemos muchos de nosotros. Yo sé de uno que se llama el Wolverine Boricua, con una chavienda. Está bien, pero por cada Wolverine que hay 3 de izquierda. Pues, tú sabes, y esos 3 típicamente son gente extremadamente mediocre, no tienen audiencia. ¿Y cómo se lo hacemos saber a la gente? Porque la gente no se educa tampoco, es un problema. Mira, estas cosas están ocurriendo orgánicamente. Por ejemplo, yo Ni que fuera una batata. ¿Ah? Ni que fuera una batata y oñame. Pero, Luis, hace 25 años atrás, el Nuevo Día, la persecución que le puso a Pedro Rosselló tuvo un impacto salvaje que trastocó esa. Ellos no tienen ese poder hoy. Vimos el año pasado, vimos hace un año y un mes a todo el mundo farandulero, al supuesto superestrella mundial, Bad Bunny. No fue que él apoyaba al falocrático. Ha sido bien vocal con lo de Venezuela, por cierto. Sí,
Se gastó $1 millón de pesos, campaña, comentarios, y mira quién ganó. O sea, ya esos medios tradicionales, o lo que le están diciendo en Estados Unidos cada día más y más y más, legacy media, que es una forma de irlo sepultando, ya no tienen ese tipo de... Peter, lo tienen. Lo tienen. No lo tienen. En Puerto Rico, no la lo vasta tienen. mayoría se enteran. No Okay. lo tienen. Si no, lo hubieran... no tienen la fuerza que tenían antes. No, sí, no tienen. pero tienen un poder de adoctrinamiento brutal. Explícame entonces cómo... Peter, demonios- estás en negación. El que está en Mientras negación estés eres en tú. negación, no Mira, vas mira. a llegar a la estadidad. Hold on. El que está en negación eres tú, que no quieres aceptar que le dimos una paliza asquerosa a alguien que venía siendo cargado. Sí, por ¿y dónde toda está la prensa. estadidad? Toda esa gente. ¿Y dónde que está la viene estadidad con la esa, paliza? Y el tipo perdió por 135,000 votos. ¿Dónde está Yo la voy a emitir mi estadidad voto con la porque mi voto paliza es secreto. asquerosa ¿Ah? que tú me dices? ¿Cómo? Dime dónde. ¿De qué tú- Ya está. Que te diga dónde qué. ¿Dónde está la estadidad con la paliza asquerosa? Pero chico, o sea, Pero, chico, no, estás ya. brincando de un tema al otro. No. Sí. Si ganas una elección asquerosamente, es para que llegue la estadidad. Dios mío, estás hablando de un sitio que está bajo tutela de una gente no electa por nadie. Se me olvidaba ese otro obstaculito. Estás hablando de un sí, o sea, Mujica puede venir y tranquilamente el gobierno dice, mira, tenemos este plan para empujar la estadía, Mujica no lo va a hacer. Y entonces estás 1 o 2 años metido en el tribunal con la juez Taylor Swain. Porque Pero- la Junta decidió Pero que sembrarte. la Junta no puede intervenir en asuntos ideológicos. Mira, el papel ¿De estatus? el papel aguanta lo que le pongas encima. Ellos se han metido en áreas que no le competen. No se meten en áreas que le competen. Ellos hacen lo que les sale de los pantalones. ¿Y por qué no han detenido los plebiscitos previos? Porque no les ha dado la gana. Aparte de que el último... Pero entonces, ¿por qué yo tengo que entender entonces que ellos van a intervenir si no han intervenido en el You pasado? don't know. A lo que voy es que ese es otro factor que tienes que tomar en cuenta. ¿Ok? Porque los otros plebiscitos eran parte de un acto electoral que iba a ocurrir ese mismo día. Si tú te pones a gastarte chavo en cabildero y todo lo que tienes que hacer para empujar ese tema en Washington, más aún cuando tienes a un comisionado residente antiestadista de arriba abajo. Ellos pueden venir Mujica, que es otro antiestadista, y decirte, pues no te voy a dejar. Y entonces se formó un bollo ahí. Mira, Peter. Y va a perder, pero papá, mientras tanto sigue por ir para abajo. mi eso. papá, que hace 10 años que falleció, fue del tipo que cogió puñalá, tubazo, pedras por inscribir al el PNP. Y tú sabes qué, a veces a mí me da coraje, porque los que hoy están trepados allá arriba, no hicieron un divino para estar donde están, ganando millones de pesos allá arriba, y no hacen 3 pepinos angolos por adelantar la estadía. Y tú verás a toda esa gente de la vieja guardia que cogieron, que los maltrataban y los perseguían. Le decían los nombres más asquerosos habidos y por haber. Y yo lamento mucho que incluso don Carlos, que era fue la persona que me inspiró, ¿verdad?, para seguir detrás del movimiento estadista, no hubiese hecho más para que hoy nosotros estuviéramos mejor parados de lo que estamos. Porque todos le tenemos miedo a lo que dice la prensa, le tenemos miedo a lo que dice el vecino de aquí o el otro, y necesitamos más gallardía para defender lo que creemos. Lamentablemente, este gobierno está bien tibiecito, por no decir frío, con el asunto de la estadidad. Y si en algo nosotros queremos honrar a los que se tiraron a la calle, los ignorantes analfabetas que iban a recoger la firma para crear lo que hoy todo el mundo dice el grandioso Partido Nuevo Progresista, bendito. Misión Estadista, que me digan cuándo fue la última reunión que hicieron de la estadidad. Y en toda justicia, no es Jennifer González nada más. Todos los gobiernos del PNP han sido ineptos, incompetentes y totalmente desinteresados en avanzar la estadidad. No, el problema de este siglo nada más. El pecado es de Luis Fortuño, el pecado es de Ricardo Rosselló, el pecado es de Pedro Pierluisi y el pecado es de Jennifer González y sí de los presidentes camerales que ha habido en el proceso. Han sido incompetentes porque no entienden la profundidad, las dimensiones y la naturaleza del problema, y tampoco les interesa, porque lo único que les interesa es el chisme del día administrando la colonia. Decir eso, el problema es que, nuevamente, Peter, en la medida en que ustedes estén en negación, no van a ver entender el problema.
no lo van a entender, yo estoy no lo viendo las van a cosas bien trabajar. claras, yo no estoy en negación, ¿sabes, papote? Está bien, muy bien. Papá, es Porque papá, es tú papá, dices que tu partido papá, va bien, sí, que papá. cuando van elecciones están adelantando la estadidad tremendo. Pues bien, ahí Pero está mi ese voto resultado. 60%, eso fue algo así mágico. Eso es realismo Peter, mágico, ¿verdad? puedes estar, ¿desde cuándo está el voto de 60% casi? Desde el ¿Cuándo año está el pasado. voto mayoritario? Pues, en un año. Peter, De hecho, desde el año vamos 12 a ser más ganamos. sinceros. El voto Desde por el la año 12 estadidad, hay un voto por la primera estadidad. vez que los puertorriqueños pidieron la estadidad oficialmente y mayoritariamente fue en el 2012. Y no fue tan oficial porque fue como que medio escondidito. Bueno, y en ese proceso ha habido Dígame, Y Alejandro. entonces, gobernadores. Mira, para El que tú veas lo PNP que ha es- tenido pero déjame, a Ricardo déjame Rosselló, Mira, ha tenido a mira, Pedro mira, Pierluisi mira lo que y a estamos diciendo Jennifer los tres González. en unísono. El año que pedimos la estadidad, ¿quién ganó la gobernación? Vamos, Chapo. Alejandro. Mira si el electorado es esquizofrénico aquí. Bueno, mira, o sea, ya he dicho en varias ocasiones que todos estamos de acuerdo en que se deben meter una tonga de millones para adelantar la estadidad. Ahí no voy a añadir más con eso. Yo sí creo que se está haciendo y yo creo que somos un tanto injustos al pensar que simplemente se va a hacer un summit y ahí se va a quedar. Hay una estrategia, tiene que haber una estrategia, tiene que haber unos pasos que dar. Yo sé que quisiéramos tener la fórmula ahora, pero también, por otra parte, hay que buscar ganar elecciones. Alguien me dice, la parte ideológica es lo más importante, sí, pero cada vez que gane el Partido Popular, esto se atrasa mucho más. Entonces, es importante mantener el poder. Y para mantener el poder, ¿qué necesitas? Además de la estadidad, tienes que gobernar bien. Tienes que mejorar la calidad de vida. Y entonces, para mejorar la calidad de vida, no es solamente... Miren, en los Estados Unidos, tengamos en cuenta lo siguiente. Poco a poco ha ido cambiando la mentalidad incluso de los boricuas que están allá, lo que llaman en la diáspora con ese disparate. Pero los que están allá, nuestros hermanos que están, que son muchos más que los que hay aquí, han ido cambiando y de que eran súper colonialistas o independentistas, la mayoría ahora es estadista. Pero no perdamos de perspectiva que en la mayoría de los estados la gente no necesariamente quiere que Puerto Rico sea estado. O sea, ¿por qué yo, si soy un estado, quiero compartir el poder con otro? ¿Por qué yo quiero que me quiten asientos a mí? Porque sí. Eso es otro tema. La gente habla de los 435 representantes, pero no es que si nosotros ganamos, nos hacemos Estado, nos van a dar 3 o 4 más y tenemos 439. O sea, son 435, a alguien le tienen que quitar, ¿sabes? Y los estados que saben que a ellos le quitarían van a tallarse como gato boca arriba. O sea, esa es una realidad. Esto es un proceso bien complejo. Sí, hace falta billete, porque sin billete no vamos a llegar. Pero Eso necesitamos estamos de acuerdo. educación, Juanjo. Claro, Necesitamos más educación. Pero ¿educar a quién? Si en Bueno, Puerto Rico, pero en Puerto Rico no hace falta más educación. O sea, bendito, no. si al 90% de los estadistas tú le preguntas qué es la estadidad y no te sabe decir qué. ¿Cómo que educa? Pero si ganamos con el Tengo que 60%, interrumpirlo. cada Está vez bueno el cogemos más tema. por ciento de estadistas Hello, aquí. pero tenemos que venir con los obispos católicos y la ACLO. Regresamos. Las trompadas nuestras de cada día. Donald Trump está tocando la música y el baile a Venezuela. Están soltando a los presos políticos, pero a la misma vez siguen sueltos a las gangas, apresando y metiendo y hiriendo e intimidando y oprimiendo. Trump obliga al régimen venezolano a liberar los presos políticos, pero hace eso. A los independentistas se le han caído todos sus aliados, Hamas y Hezbollah, los ayatolas, Maduro, los comunistas en Chile, los cubanos que están a punto de caramelo también. Y Donald Trump retiró a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales y obviamente en Puerto Rico ha aumentado la presencia militar. Hay inversiones millonarias en Buchanan, en Raimi, en Rupert Rose, en Camp Santiago, en Mercedita. Y eso es una realidad. Puerto Rico va a ser nuevamente el bastión de la defensa del arco de entrada del Caribe de los Estados Unidos. Y eso tiene un impacto. Alaba lo que vive. Así que yo los dejo con esa porque a la misma vez lo que está pasando en Irán, todo esto es Trump.
O sea, el efecto Trump es los efectos dominó, y en eso me parece a mí que Marco Rubio es un genio, más o menos. ¿Dónde va a terminar? Calma, Piojo, que el peine llega. Cójanlo ahí. Oye, ¿tú no crees que es interesante que los venezolanos decían que no habían oficiales cubanos en Cuba y ahora celebraron 2 días de duelo Sí. de que 40 le liquidaron muertos. las avispas negras? Y entonces los venezolanos decían que no tenían prisioneros políticos y hoy han soltado un centenar y todavía los que quedan. O sea, está pasando algo bien fundamental gracias a la pequeña intervención del sábado por la mañana. Operativo. Un operativo, a mí lo que más me gustó es que cuando una periodista con estas preguntas imbéciles le pregunta a Marco Rubio, ¿y por qué no le brincaron encima a los demás 5? Y Marco Rubio se le cae, el tipo tenía un cordón de gente a su alrededor y tú crees que hagábamos con 5. ¿Estás loca? El chisme que está corriendo por todas las redes es que los hermanitos Rodríguez, o sea, Delcy y el hermano Jorge, que son él está a cargo de la legislatura y ella es la presidenta interina, que ellos están jugando pelota con Marco Rubio y Trump, mientras que Diosdado cada día se ve más nerviosito. Fuera de control. Y esto ha dado lugar a que el verdadero ente que controla todo esto allá en Venezuela, Díaz Canel, en un discurso increíble salió diciendo, oye, pero quizás las cosas están mal por culpa de nosotros. Yo casi me da una síncope cuando vi eso. ¿Me entiendes? So, hay unos cambios fundamentales que están ocurriendo. A mí me encantaría... Que tiene un efecto, Peter, en Puerto Rico, porque está Juan Dalmau llorando por las esquinas diciendo, no me lo traigan a Puerto Rico, están politiqueando baratamente. Bueno, cualquiera que haya leído la columna histérica del fotutero de Dalmau, el que le hace la imagen, esa columna está histérica, mano, porque el tipo dice, este tipo está haciendo esto, aquello y lo otro, y él procede a hacer lo mismo. Es una salta de insultos. Tú estás viendo un nivel de histerismo. Cualquiera pensaría que ellos tienen miedo de que saliera información de hasta dónde los han ayudado. Bendito si todos lo sabemos aquí. Ustedes andaban en el jet privado de Maduro. No hay más nada no hay más prueba que necesitemos. Peter, cuando un independentista trata de defender lo indefendible, te está insultando sin malas palabras o palabras obscenas. Porque el independentista tiene un problema y es que piensa que la gente que lo escucha es bruta. Y lo vemos ahora con Juan Dalmau diciendo la bola de disparates, las locuras, las cosas más locas que tú puedes... Escuchando. Escuché a Adrián González, el amigo de Juanito el Caminante, diciendo en un programa de radio, de televisión, perdón, dejaron a Delcy, dejaron a Jorgito. Sí, claro, sí, vamos a poner a María Corina allí y al mundo para que el ejército chavista los limpie a los dos allí, como si eso fuera así. Tú sabes, como verlos brincar como pescado. Entonces, estos se creen que esto es, como decía un filósofo, orinar y sacudir. Eso no es así de fácil. O sea, ellos querían que Estados Unidos militarizara Venezuela para decir, mira, dieron un golpe de Estado, ¿dónde está la democracia? Sí, porque estos tipos, si tú los pellizcan, gritan, y si los soban, lloran. Y por donde quiera quiere tener un mensaje de nefasto, y lo que quieren es con este tema seguir engañando a la gente, mintiéndole a la gente, ensuciándole la mente a la gente. ¿Ves? Vamos a esperar. Esto es un proceso que para mí va a pasar más de un año a lo que aquello se estabiliza allí. Engañando a la gente, minimizando el asunto con el petróleo. Mira, a mí me da vergüenza ver un venezolano por allá en un WhatsApp o un TikTok por allá diciendo, mira, yo le regalo petróleo a cambio de comida. Me jodo el petróleo a cambio de un plato de comida. Oye, y aquí a nadie se le estruja el corazón con eso. A los Benaves, a los Murientes, a Juan Dalmau, a Adrián, a Missy Shopping, María de Lourdes, ¿ves? Porque ella hace shopping, no va a las tiendas de pueblo, ¿ves? Que viva la independencia. O sea, ciertamente, señores, esto es una vergüenza cada vez que un independentista abre la boca
y que haya medios en Puerto Rico Bueno, que allá le medio, ponen no, la los barquilla en la medios de boca, Puerto toma, Rico. vomítate. Di 4 disparates y Los olvídate que medios de esto... Puerto Rico le ponen, van 3 gatos y allá son los únicos que criminalizan a la venezolana que protestó lo que es los 4 gatos que estaban favoreciendo a Maduro en la federal. Yo le pido Esos son perdón los a esa medios. señora de parte de la gente decente y honesta de Puerto Rico. Le pido 1000 disculpas Juanjo, por eso. Mira, están pasando cosas grandes en el mundo. Cuando digo grandes, no tengo forma de describir lo que está pasando. O sea, hace año y pico yo dije aquí que venía una derechización mundial. Y es mucho más que eso, nos quedamos bien cortitos. Lo que está pasando en Irán hoy no es poca cosa. Lo que se está viendo desde la caída del muro de Berlín, no se veía un movimiento tan bestial de un pueblo oprimido luchando por la libertad que aquí damos por sentada, ¿verdad? Luchando y muchos perdiendo la vida. Pero ¿saben qué? En otros tiempos, el ayatollah se hubiese jactado asesinando gente por montones. Y esta vez, el efecto Trump ha evitado esas masacres. Esa es la verdad. De hecho, veía un video del árabe que evitó una masacre mayor en el Bondi Beach, en Australia. ¿Y qué usted cree de Donald Trump? Dijo, I love him. Así decía, I want to meet him. Así decía, o sea, fíjate lo que estamos hablando. Estamos hablando gente árabe, musulmanes, o sea, gente que está viendo en Donald Trump un líder que, mire, usted no tiene que amarlo, usted tiene que entender, ser realista lo que está pasando. Lo que pasó en Venezuela, y claro, no, ¿verdad? Eso hay muchísimo que se puede decir, pero ha desarticulado lo que era la intervención bestial de China, de Rusia, de Irán, y lo que ha sido la columna vertebral de toda la izquierda. O sea, recuerden que el elemento para mí más llamativo, más extraordinario aquí, más revelador, es precisamente los cubanos que murieron allí defendiendo a Maduro. La intervención, o sea... Y sabe lo otro que es fundamental, Ajá. y que yo lo acabo de ver a alguien escribiendo en el internet, y que fue como una bombilla de 100 watts prendiéndose. Estamos viendo posiblemente la muerte del castrismo. Está con las máquinas puestas ahora y mismo. del chavismo. O sea, ese antiamericanismo virulento. O sea, no, se van todos los zulos. No, Sheinbaum está muy popular, Lula en Brasil y esa mujer allá, pero ellos no son antiamericanos virulentos. Ellos son zurditos, buena gente, por decirlo así, que están... Y hay una o sea, Tú los aprietas un poquito y se alinean. no, pero bueno, lo que pasa es que están en países que son enormes y que hay unas distancias entre los ricos y los pobres que son monstruosos. Y desde ese punto de vista, ellos están tratando de ayudar a la gente que está más chava. Pero ese, como tu amigo Carlos Montaner escribió hace 30 y pico años atrás, el perfecto idiota latinoamericano, que es como esta reacción virulenta antiamericana para todo. Eso como que se está sepultando. Porque fíjate que cuando Sheinbaum a cada rato dice, no, yo hablé con Trump y tuve una conversación de lo más agradable. Petro salió hoy. Petro se tuiteó él mismo diciendo, aquí estoy hablando con el presidente de los Estados Unidos. Después que ayer estuvo diciendo, ven y búscame. O sea, con la boca es un mamey. Pero más importante es que Petro sabe, Petro en las encuestas de Colombia está, pero bien. Y está morido, como decía Licha. Está morido. bien. Está muerto. man. Sí. Entonces tú ves el patrón, pero más importante es, o sea, el tipo de zurdo que se va a ver en Latinoamérica, pues puedes, mira, Sheinbaum ganó el año pasado cómodamente. Pero no es una cosa virulenta antiamericana, lo cual es bueno porque es más convivencia y se puede hablar y resolver las cosas. Me encanta ver cómo los venezolanos soltaron a toda esta gente que decían antes que no tenían, de la misma manera que no tenían cubanos, ahora los tenían. Así es. ellos decían que no tenían prisioneros políticos. Y ahora están salieron por miles Jamilleta, para lo Para soltaron mí, hoy. cada día el cerco se le pone más chiquitito a Diosdado. Por eso, y a eso tienen que llevarlo, ¿verdad? A uno de los temas que Luis Yo nos creo trae, que que es yo de los te lo voy a dar obispos después, pues, y la ACLU y todo esto. Bueno, los obispos, o sea, la Iglesia Católica, y no me refiero ni a los curas ni a los feligreses, el liderato, la conferencia episcopal de los obispos, está desacreditada. Es una institución Ajá. corrupta completamente que dañó la Iglesia Católica en Puerto Rico. Gracias a Dios que todavía hay gente con fe, buenos cristianos que creen en eso. Pero vamos a traer el efecto que esto te han ido, porque aquí esperaban que Dalmau ganara y barriera las elecciones. Este aventurismo
tipo que quería ser gobernador de Puerto Rico. Pues, Y que casi, perdió por pues tercera casi, vez consecutiva. casi. Pero hay otra cosa que tú trajiste, Luis, que aquí apenas le están poniendo atención. Tengo que decir, porque es mi amigo y lo quiero mucho, John Mott consistentemente está trayendo esto. Lo que está pasando en Irán ya dejó de ser un grupo de gente gritando. Ya el pueblo entero tirado a la calle. Estás hablando de... Ve, eso sí que es orgánico. Ahí no tienes a un tipo que se llama Singham. Dilo en español. No tienes a un tipo pagando para que gente se tire a la calle. Ahí estás hablando de gente que verdaderamente están hartos. Mira, cuando yo vi que el año pasado dijeron que Teherán, que es una ciudad de 9 millones de personas, se había quedado sin agua. No que tuvieran racionamiento, se les acabó el agua. Y aquí apenas lo reportaron. Yo dije, aquí esto va a explotar, porque tú puedes vivir sin electricidad, puedes vivir sin aire acondicionado, puedes vivir sin carro, pero no puedes vivir sin agua. Están pasando unos movimientos bien grandes en el mundo. Mira qué cosa, Trump les mandó unos regalitos a esa gente el año pasado. Unos caramelos. Unos caramelitos ahí, pues mira, lo llevó por Air Express, Vedo. O sea, tú tienes que darte cuenta que este año de Trump, que parece que sigue sin freno, volviendo otra vez a lo que dijo Juanjo. O sea, por eso que tú ves a los demócratas y un partido que se ha entregado a la extrema izquierda, están desesperadamente tratando de convertir lo de ayer en otra cosa estilo George Floyd. El problema es que hay videos bien fehacientes que te dice que, mira, esto es una tragedia, pero cuando tú ves que ellos le dicen get out of the car, ya desobedece, tan pronto yo empecé a ver eso y esto va a terminar mal. Porque siempre que tú desobedeces a los policías, termina mal, pero el punto es que estás viendo una izquierda desesperada y su nuevo paladín, el alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, pues como que ha empezado más mal que el cara. No sé si viste a la tipa esa que se atacó en llanto, la comunista que nombró a cargo de vivienda. Sí, que era judía. No, ella, diciendo que nombraron gente que los odia, ¿no? Yo lo que sé es que la tipa dijo que propiedad privada es hurto. Oye. Y cuando la confrontaron se atacó en llanto y se fue corriendo. Ay, bendito. Pero él va a dar gratis los boletos para el World Cup en New York. Pequeño detalle, el World Cup no va a ir a No va para Nueva York. Por ejemplo, yo hoy escuché ahorita a alguien decir, no, bueno, lo bueno es que si Trump se anexa a Groenlandia, lo va a hacer una república asociada y eso abre la puerta para que Puerto Rico sea una república asociada. Y yo digo, ¿en serio? Que Oye. Trump va a convertir a Puerto Rico en una república asociada sabiendo que los independentistas en Puerto Rico son antiamericanos, anticapitalistas y antitrumpistas y que son enemigos de Estados Unidos. ¿En serio? Luis, te tengo una pregunta a ti y al resto del panel. ¿Cuándo fue la última vez que Estados Unidos compró un territorio y a quién se lo compró? Sí, la contestación se llama Alaska. las Islas Vírgenes Americanas. Islas Vírgenes, y se las 17. compraron en A el Dinamarca. 1917 a Dinamarca. Así que ¿Qué no caso? me vengan con el cuento de que no puede comprar Groenlandia Por si eso los una daneses cosa, lo quieren vender. Peter, son dos cosas distintas. Una cosa es comprarla, otra cosa es llegar a acuerdos donde pones 10.000 bases y puedes explotar los recursos naturales y sigue siendo la soberanía ya sea de los groenlandeses o de los daneses. Y otra cosa es invadir, utilizar la fuerza militar, porque eso es atacar un país aliado nuestro que invocaría el artículo 5 del Tratado de la OTAN que obliga a Europa completa a defender a Dinamarca y Groenlandia contra Estados Unidos. Si algo That's not gonna happen. si algo hemos aprendido de Donald Trump, especialmente en este primer año del segundo término, es que él 2.0. te ofrece un tiro para darte una galleta. O sea, esa es la verdad. Me gustó esa. Sí, o sea, olvídense de los peces de colores, que si pudiera invadir o no, está negociando, él es un negociante. Una posible república asociada allí o whatever, mira, allí hay 56,000 habitantes, o sea,
sea, no van a ser ningún estado, ni una colonia, ni nada de eso. Está buscando un pedazo de tierra donde entiende que por la seguridad nacional es importante que no es que meramente esté en manos de los Estados Unidos, es el hecho de evitar la intromisión de parte de Rusia y China. O sea, y yo sé, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí somos expertos, más que sabe de cuestiones militares, es Peter, de hecho, es el único que sabe aquí de eso, pero bueno, el asunto es que la verdad, volvemos, Donald Trump está negociando. O sea, mire, y alguien me dirá, ¿y por qué no negoció la salida de Maduro? Ahí no lo logró. Pues miren, para mí mi teoría, la que más me hace sentido, fue cuando decían que Maduro, si renunciaba, los cubanos lo hubiesen matado. Que cada vez que yo escucho a alguien diciendo, no creo en el operativo quirúrgico, creemos ¿Qué querían? Que jugaran parchit uno. Si yo gano, tú te vas. ¿Verdad? ¿Eso es lo que querían? Es que esto de verdad que es una cosa de loco en este país. Mira, yo estaba hablando con alguien y que respeto muchísimo. Y me dijo, no, esos cubanos pelearon, mira, hirieron a 5 y yo. ¿Verdad? Tú me estás hablando en serio, bro. Tú sabes. Tú no quieres meterte eso. Yo personalmente creo, estoy con Juanjo, que Trump está haciendo una negociación para quedarse con Groenlandia por métodos mucho más pacíficos. Dicho sea de paso, ya yo he visto a varios daneses escribiendo en las redes diciendo, ¿y qué le pasa al gobierno si ustedes lo que han hecho es ignorar a Groenlandia toda la vida? Groenlandia está al otro lado. O sea, no estamos hablando de aquí, de un sitio que los daneses van y se montan en bicicletas y llegan allí. Estamos hablando de un sitio que, en primer lugar, el 95% de Groenlandia está cubierto por hielo y nieve, por si no lo sabían. O sea, las áreas, o sea, ya hay unas bases americanas, o sea, que no estamos hablando tampoco de un sitio así. Yo creo que los daneses, que al fin y al cabo, yo creo que tenemos la misma población que Dinamarca. Dinamarca no es un sitio tan grande, ¿saben? Yo creo que los nazis entraron a las 10 de la mañana y al mediodía estaban ya almorzando. Yo lo único que sé de los daneses es que no tienen cable TV. Porque, brother, cuando fui a Copenhague, estaba todo el mundo preñado. Para arriba y para abajo. Estaban toda la jubia preñada, todo lo que yo dije. Esta gente no tiene cable TV. Oye. Bueno, si nosotros fuéramos a hacer en este programa La Casa de Papel, y ustedes tuvieran los nombres de los guerreros de la Casa de Papel, Peter definitivamente estaría llamado Estambul por lo de Bull. Oye, Luis, nos vamos. Oye, y tú serías Singapur, y yo sería San Luis, y Juanjo, Quito, oye, yo me quito. Oye, Luis, nos vamos porque tengo una pregunta para dejar en el aire. Déjala ahí. Pues si Romero ya dejó de ser estadista. ¿Por qué? Porque estuvo con Mamdani. No sé, yo pregunto. Pregúntale tú a él. Yo no sé, pero yo sé que el la dejamos en el aire. Nos fuimos por ahí para abajo.